Queridos hermanos en Cristo Jesús, gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo a ustedes siempre. Amén. El texto bíblico es Marcos capítulo 7, versículo 31 al 37, y el tema del sermón es Éfata, abre tus oídos a la palabra de Dios. Cuando Jesús cura a este hombre sordo-mudo, lo hace tanto con su palabra como también utilizando medios externos en unión con su palabra. Usa la palabra éfata, que significa sé abierto, como también usa sus dedos, poniéndolos en los oídos de este hombre, y también usa el agua de su propia saliva, la cual tocó la lengua de aquel hombre. Con todos estos gestos, es decir, con su palabra y el agua combinadas de Cristo, resulta ser que ahora este hombre comienza a oír y a hablar. Dice el Evangelio que se desató su lengua y hablaba bien. Palabra y elemento visible de Cristo combinados para dar salud y salvación. Cristo luego les mandó terminantemente que no dijeran de este milagro a nadie. Sin embargo, ellos tanto más y más lo divulgaban diciendo, lo ha hecho todo bien. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Del mismo modo también tú hoy, el Señor te anuncia, Éfata, abre tus oídos a la palabra de Dios. Porque como dice San Pablo, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. El milagro de Jesús en este hombre sordo-mudo permite comprender entonces la situación del ser humano delante de Dios, que por naturaleza el ser humano no puede entender las cosas de Dios, porque para él son una locura. Está ciego, sordo y mudo por causa de su pecado, muerto espiritualmente. En otras palabras, el ser humano por naturaleza está cautivo bajo el poder del diablo, que cerró sus oídos y su corazón para que ya no pueda oír la palabra de Dios, y ató su lengua para que no pueda confesar el nombre de Dios. Inclusive el hombre se pone ahora contra la palabra de Dios y la resiste con todas sus fuerzas. No la quiere leer, ni meditar en ella, ni quiere que otras personas se acerquen a la palabra, ni la aprendan. Como le dijo San Pablo cuando enfrentó al mago Elimás en Hechos 13, versículo 8 al 10. Pero les resistía Elimás, el mago. Entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda injusticia, ¿no cesarás de trastornar los caminos del Señor? Con este milagro Jesús tiene una finalidad bien definida. El Señor quiere llevar al hombre a una fe genuina y apartarlo de la incredulidad. El Evangelio de hoy, con el ejemplo de aquel único hombre sordomudo curado por Jesús, nos estimula a todos nosotros a convertirnos en hombres prontos para oír y para hablar. Así que el milagro de Cristo en este hombre sordo y mudo también nos permiten entender cómo se han de usar los sacramentos. Es una opinión absolutamente errada pensar que somos justificados delante de Dios por hacer una ceremonia sin una buena disposición del corazón, esto es, sin la fe. Por ejemplo, San Pablo levanta su voz en contra de ello, enseñando que Abraham no fue justificado por hacer el ritual de la circuncisión, sino que la circuncisión era una señal dada por Dios
dispuesta para ejercitar la fe. Romanos 4:9 y siguientes. Así que nosotros enseñamos que al usar los sacramentos debe intervenir la fe que cree las promesas de Dios y que recibe las cosas prometidas que se ofrecen en el sacramento. La razón para esto es clara. La promesa de Dios carece de utilidad a menos que se la reciba por la fe, porque los sacramentos son señales de las promesas de Dios. Por eso, al usar los sacramentos, es decir, al usar el bautismo y la cena del Señor, debe estar presente la fe. Si alguno usa de la Santa Cena, debe hacerlo de esta manera, con fe. Porque por ser la cena del Señor un sacramento del Nuevo Testamento, como Cristo lo dice claramente, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama, el que usa de la Santa Cena debe creer que se le concede lo prometido en este sacramento, o sea, el perdón gratuito de sus pecados. Recibe entonces este beneficio con fe. Levanta tu conciencia asustada y cree que este testimonio de Cristo no es un engaño, sino tan cierto como si Dios mismo, mediante un nuevo milagro, te declara desde el cielo que te quiere perdonar. Pero ¿de qué aprovecharían estos milagros y promesas a quien no cree? Así que cuando hablamos de fe, hablamos de una fe especial que cree en la promesa presente de Dios en los sacramentos. No de la fe que solo cree de un modo general en la existencia de Dios, sino de la fe que cree que por medio del bautismo y de la cena del Señor se te ofrece perdón de los pecados. Este uso del sacramento es lo que consuela los corazones piadosos y tímidos. Como acertadamente dice San Agustín, lo que nos confiere justicia delante de Dios es la fe en el sacramento, no el sacramento en sí. Entonces debemos aclarar lo siguiente: ¿a qué llamamos un sacramento? Bueno, llamamos sacramentos en la Iglesia a los ritos basados en un mandamiento de Dios, a los que se les ha dado una promesa de gracia. Y el bautismo y la Santa Cena sí tienen mandamiento de Dios, de administrarlos y de darlos en su nombre. Y la promesa de gracia que es propia del Nuevo Testamento, es decir, la promesa del perdón de los pecados. Porque cuando somos bautizados, cuando comemos del cuerpo del Señor, cuando somos absueltos de nuestros pecados, debemos estar firmemente convencidos en nuestro corazón de que Dios de verdad nos perdona por causa de Cristo. Y Dios mueve los corazones, a un mismo tiempo, por medio de la palabra y del rito, a que creamos y tengamos fe. Como dice San Pablo, la fe viene por el oír. Y así como la palabra de Jesucristo entra por los oídos para tocar los corazones, así también el rito que se ve entra por los ojos para mover los corazones a la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, la palabra y el efecto del rito es el mismo, como lo dijo muy acertadamente San Agustín, que el sacramento es la palabra visible. Porque los ritos de Dios del bautismo y de la Santa Cena se reciben por los ojos. O sea, vemos el agua, el pan y el vino, y son como una representación gráfica de la palabra de Dios, y significan lo mismo que la palabra. Por eso el efecto de ambos, o sea, de la palabra y de los sacramentos, es el mismo. ¿Cuál es el efecto? Como dice Cristo al sordomudo, éfata, abre tus oídos a la palabra de Dios. Y se destrabó la lengua del mudo y el sordo del sordo, el oído del sordo volvió a oír. Así que no en vano fue pronunciada esta palabra de Jesús, éfata,
sino que es una palabra digna de ser tenida en cuenta y de gran importancia. Abre tus oídos, como aquel sordo mudo al que le fueron abiertos los oídos. Cristo, que es al mismo tiempo Dios y hombre, alzando los ojos al cielo como hombre, ruega a Dios por el sordo mudo, gimiendo. Y enseguida, como Dios y con poder divino, cura con su sola palabra, éfata. Jesús le metió los dedos en las orejas, pudiendo curarle solo con su voz, pero lo hizo para manifestar que su cuerpo humano, unido a la naturaleza divina, tiene poder. Y alzando los ojos al cielo, Cristo así nos enseña que desde allí, desde Dios, es de donde el mudo debe esperar el habla. Desde Dios el sordo debe recibir audición otra vez y todos los enfermos la salud. El Evangelio dice que nuestro Señor, levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, éfata. Qué extraño, ¿no les parece? Pero no es algo extraño si lo entendemos desde el punto de vista de Cristo. El Señor gime al momento de curarle porque ve que el diablo tomó posesión tan completa de los hombres que ya nadie es capaz de oír y de dar gracias a Dios. Igualmente, eso le pasa a toda persona cristiana piadosa, ¿no? Que le duele que el mundo hoy sea tan ciego, que le duele que todos le vuelvan la espalda a Dios, le desprecien a Dios, deshonren a Dios, y que un cristiano engañe al otro. Es a causa de nosotros, entonces, representados en este hombre sordo mudo, que el Señor Jesús prorrumpe en gemidos de angustia. Nosotros somos los que motivamos el gemir de Jesús, por cuanto, por obra de Satanás, nos mostramos tan ciegos, malhumorados y mudos. ¿Y cuál es el resultado? En lugar de la alabanza que le corresponde, Dios tiene que cosechar de nosotros ingratitud, desprecio, blasfemias, de parte de sus propios servidores. Y luego nos llenamos de impaciencia cuando sucede lo que ustedes saben que está sucediendo en el mundo. Y sí, Dios quiere abrirte los oídos otra vez, para que tengas lengua para agradecer al Señor y para que tengas un oído nuevo para escuchar su santa palabra. Porque mediante su palabra y sacramentos, Cristo te cura y te salva. Por estos medios de gracia, palabra, bautismo y santa cena, estos son las señales de Dios y testimonios de la voluntad de Dios hacia nosotros, para despertar la fe en nosotros y fortalecer la fe en nosotros. Por esta razón es que los sacramentos exigen fe y se emplean debidamente cuando se reciben con fe, y por medio de ellos se fortalece la fe. ¿Qué enseñamos sobre el bautismo? Sobre el bautismo enseñamos que es muy necesario, y que por medio del bautismo se ofrece la gracia de Dios, y que por eso deben bautizarse también los niños, los cuales mediante el bautismo son encomendados a Dios y llegan a ser recibidos por Dios. Por estos rechazamos a los anabaptistas, es decir, a todos los que enseñan que el bautismo de infantes es ilícito. ¿Y qué enseñamos sobre la Santa Cena? Sobre este sacramento enseñamos que el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo están realmente presentes en la Santa Cena, bajo las especies del pan y del vino, y que se distribuyen y se reciben allí, con el pan y con el vino. Así que, éfata, abre tus oídos a esta enseñanza clara de la palabra de Dios. Finalmente, el Evangelio cuenta que al momento fueron abiertos sus oídos
y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y Jesús les mandó a la gente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Cristo sana y salva a este hombre sordo-mudo por compasión y por amor. En esto debemos aprender nosotros también, que cuando hagamos un beneficio a alguien, no debemos buscar el menor aplauso o alabanza. Por su pecado el hombre no tiene oídos para oír la palabra de Dios, ni lengua para hablarla. Y por eso es necesario que nosotros, que sabemos hablar y oír las palabras de Dios, nosotros, la iglesia cristiana, presentemos al Señor a los que Él va a curar, para que el Señor Jesús siga obrando el milagro de la fe salvadora en los corazones de la gente, por medio de su palabra y sacramentos. Porque ustedes saben, queridos hermanos, hasta que el Señor vuelva, toda la creación sigue gimiendo a causa de los efectos destructivos del pecado. Toda la creación está con dolores de parto. Y también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, que ya creemos, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, el día de la resurrección. Eso lo dice San Pablo en Romanos 8, 22 y 23. Por eso, queridos hermanos, en la fe, sostenidos por Dios, por medio de su palabra y sacramentos, permanezcamos tranquilos, confiados. Las promesas del Señor se cumplirán, Él volverá. Y si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha por manos humanas, sino eterna allá en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra morada celestial ahora. Y así vivimos, confiados siempre, porque por fe andamos, no por vista. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de la obra de Cristo, por medio de su cruz, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Éfata, abran sus oídos a la palabra de Dios. Reconcíliense con Dios. Amén.